Penal sin barrera, con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro. Bueno, siendo las 18:10, tenemos en línea a una periodista y escritora radicada en Londres. Ha participado en la autobiografía de Diego Armando Maradona y también en la de Osvaldo Ardiles. Bienvenida a Penal sin barrera. Tenemos el gusto de hablar con Marcela Morea y Araujo. ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿todo en orden? Todo en orden. Gracias por atendernos desde Londres. Así que estás más de noche vos. Marcela, contanos un poco acerca de tu presente, así los oyentes saben qué haces, a qué te dedicas. Bueno, mi presente es muy, en líneas generales, el de una señora aproximando una edad tardía en la vida, ya con más fantasías de jubilación que de otro tipo, pero siempre mi vida laboral tiene que ver con el fútbol, digamos, con todo lo que el fútbol representa. Quizás más a grandes rasgos, como el fútbol como una expresión cultural, digamos, que es para mí lo que es. O sea, un arte más de la vida cultural y social de las comunidades, de los países, de los barrios. Entonces, a lo largo de más de 30 años he hecho todo tipo de trabajos, en general periodísticos, a veces académicos. Este año estuve dictando un curso que se llamaba Identidad y Cultura en el deporte argentino, por ejemplo. Eh, a veces hago alguna otra cosa, algún trabajo relacionado con la violencia en el fútbol o con el desarrollo infanto-juvenil en términos de educación, pero en general siempre tiene que ver con el fútbol argentino sobre todo, y eso a lo largo de 30 años ha habido un rango desde, digamos, a estar en la cancha de Boca con el abuelo el día de la emboscada y terminar de testigo en la causa, a por ahí hacer entrevistas con jugadores de élite para los mundiales, que pueden ser, o sea, un rango altísimo. Vos mencionaste mi participación en la autobiografía de Osvaldo Ardiles, que por supuesto es un ícono de los argentinos que han brillado en el Reino Unido. Y bueno, y Diego Messi, yo en mi perfil de Twitter puse Di Stéfano, Maradona y Messi porque me tocó entrevistar a los tres. Creo que hay muy pocos periodistas vivos que tuvieron ese honor de conocer a los tres. Y, y lo que me pasó con Diego, que dicho sea de paso, hoy sería su cumpleaños, es que al ser contemporánea de él, digamos, y al conocerlo muy temprano en mi carrera y eh, bastante, digamos, de una manera bastante poco usual, todo con él era poco usual, pero de una manera bastante imprevista, eh, me dio un ímpetu, digamos, me colocó en una posición que quizás yo no estaría si no hubiera sido él una de mis primeras notas. Eh, o sea, un notón. Arranqué con un impulso que solo Maradona te lo puede dar. Así que bueno, eso, cuando murió fui rotulada la experta número 1 en el mundo. Creo que eso es un poco exagerado, pero gané un par de premios internacionales de la Asociación de Deporte Internacional, también en base a la nota que escribí cuando él murió y demás. O sea que desde el arranque de mi carrera hasta su muerte, ha sido la musa más impresionante que uno pudiera imaginar. Se podría decir que sos la periodista que más cerca estuvo y que el periodista que más cerca estuvo haya sido Arcucci, por ejemplo. No, no me parece que yo he estado más cerca que otros porque era muy complicado y de hecho cuando murió hacía muchos años ya que no tuve ningún tipo de contacto, pero me parece que lo entendí de una manera que no es, digo, voy a decir una cosa muy Riquelme, pero yo no era amiga de Maradona.
Y creo que No. Dani Arcucci sí. Yo no me pongo cercana a él en sus afectos ni en la vida cotidiana, pero a lo largo del tiempo eh, lo conocí porque lidiaba con él, a veces bien, a veces mal, digamos, a veces me puteaba, a veces no salían las cosas, llevaba gente para filmarlo, no aparecía, pero creo que lo entendí de una manera que quizás es bastante única. O sea, en eso me atribuyo los laureles que a veces me arrojan, porque creo que entendí su simbolismo, además de su comportamiento y su esencia. Lo que significó para otros, además de la persona que era, ¿no? Claro, yo me refería a periodista femenina más cercana. Arcuchis era amigo, pero decía como periodista femenina. Bueno, pero digo, somos pocas y éramos menos quizás en ese momento. No, de ninguna manera puedo yo saber si no hubo otras periodistas que lo Claro. conocieron más o que estuvieron más cerca. Yo no me atribuyo para nada ningún tipo No, no, está claro. de más cercanía o proximidad. Lo que sí hice es traducir la autobiografía que escribieron Cherkis Viale y Daniel Arcucci al inglés. Eso hace Ok. 20 años. Y eso me llevó a una especie de ejercicio mental de tratar de entender su lenguaje, porque entre todas las cosas atípicas que tenía, el lenguaje era destacable, digamos, como dice María Moreno, la inventividad, la audacia con la que él usaba el idioma y esa traducción que fue muy difícil también tuvo muchas recompensas, digamos, ¿no? Justamente el otro día Alex se acordaba que había frases que eran imposibles y yo le preguntaba a todo el mundo que conocía, ¿cómo dirías esto en inglés? ¿Cómo dirías esto en inglés? Se le escapó la tortuga, cabeza de termo, Claro, cabeza de termo, ¿cómo? Es imposible. pero cosas que Imposible. ahora están completamente incorporadas al idioma nuestro. Vos escuchás a un político que habla de que a otro se le escapó la tortuga y nadie pestañea. Esos son inventos de Maradona que perduraron eh, digo, más allá de miles de otras cosas, ¿no? Y al final en la primera edición de la traducción hicimos un prólogo con un glosario, donde yo dije, bueno, estas frases las dejé literales, o sea que de repente existe thermos head, o I vaccinated her, I vaccinated him, y bueno, fue un desafío tratar de, sí, tratar de traducir por ahí un poco, si pienso a lo largo de mi carrera, un poco lo que creo que fue siempre mi trabajo, por así decirlo, es traducir nuestra cultura futbolística a otros fans de otras partes del mundo. Y hablando de los fans, ¿qué característica ves o cuáles distintas del hincha argentino con respecto a las hinchadas de otros lugares del mundo? Por ejemplo, el inglés, que antes, que bueno, eran bastante violentos y ahora eso lo han controlado muy bien. Pero si tuvieras que hablar del hincha argentino, ¿cuál es el diferencial? Mira, yo siempre creo que hay cosas que son universales y el amor por el fútbol es una de ellas. Siempre me acuerdo en el Mundial en Francia, en 1998, que a Argentina le tocó jugar contra Inglaterra y fue una noche de una tensión impresionante la víspera, porque estaban todos los medios de los dos países, más los franceses, esperando una especie de combate tipo el 86 y agitando, como había una adrenalina mediática de que por ahí se armaba una especie de guerra. Entonces había muchísima policía, no se podía entrar al centro de la ciudad, jugaban en Saint-Étienne, pero por supuesto todos fuimos igual y estaban todas las luces apagadas y había corridas. Y al día siguiente me encontré con Jorge Valdano en el estadio. Jorge Valdano, por si hay alguien escuchando que no data tan atrás, fue compañero de Maradona en el 86, hizo uno de los
3 goles de la final que nos ganaron el Mundial, nuestra segunda estrella como país. Y Valdano me dijo, estoy muy nervioso por este partido. Y, y me dijo, porque las hinchadas se lo toman muy en serio. Este es el partido en el que la ola no tiene chance, ¿no? Y eso se refería a una especie de fenómeno que se empezó a dar en los mundiales, de hecho en Estados Unidos, en el Mundial de Estados Unidos en el 94, que era como una coreografía de que todos hacemos la ola y había pelucas de Valderrama y todos globitos y como una cosa así muy yankee, por decirlo de alguna manera, y que los puristas quizás despreciábamos un poco. Y me pareció muy apta esa frase de Valdano porque realmente los hinchas ingleses y los argentinos tienen muchísimo en común. La seriedad con la que se toman el juego, la obsesión, si querés, por el análisis, el respeto al contrincante. En Argentina no siempre es obvio que respetamos a nuestros contrincantes, pero creo que hay un poco como de seriedad. Y después está la cosa más popular, que sería, digamos, las canciones, la euforia, el descontrol. Vos decís que en Inglaterra había un problema de violencia que se controló, pero me parece que es un problema similar al de Argentina, de cierta manera. Es decir, hay sectores de fanatismo que en la cancha podían manifestar quizás una agresión o un repudio a ciertos valores sociales, y que en Inglaterra se desplazó de las canchas de la Premier League, pero que en las divisiones menores se sigue viendo y en la sociedad en general se sigue viendo también. Y en Argentina creo que tenemos un fenómeno similar que no estamos ni cerca de haber podido, digamos, controlar, no sé si es la palabra, o superar, y es esa especie de fervor que las barras le dan a veces a los hinchas, que no encuentran esas salidas en ninguna otra parte de la sociedad. Pero en términos de organización, de pasión, de cantidad de hinchas que no son ni barra bravas ni hooligans, digamos, que aman el juego, que siguen a su equipo, el equipo quizás por encima de la selección en muchos casos. Ahora en Argentina estamos un poco enamorados de la selección, pero bueno, tiempos atípicos, acabamos de ganar un mundial, ¿no? Digamos, pasaron 2 años, pero seguimos siendo los campeones. Y, y el fervor, la manera en la que el fútbol logra darnos una identidad y al mismo tiempo esa especie de pérdida de identidad individual que se da en la masa, yo creo que en Argentina está muy desarrollado a un nivel que es realmente contagioso y es una euforia que vale la pena emular. Ahora, hace 30 años no era tan así, pero ahora hay paquetes de turismo para ir a vivir la experiencia de la cancha argentina, incluso ante la ausencia de visitantes, que es una cosa bastante insólita, ¿no? Pero está prohibido ir a ver un partido si sos hincha del que no es local, pero al mismo tiempo es carísimo y te podés ir desde Japón o Canadá o donde quiera y pagar un tour para vivir esa experiencia. Es bastante único eso. Después también está la inventividad de los cantos, que me parece interesante. Tenemos recientemente muchas controversias con el contenido quizás ofensivo, denigrante, racista, misógeno, transfóbico y demás, que cuando alguien lo escucha fuera de Argentina no puede creer, pero si no saben lo que quiere decir, se fascinan. A mí me ha pasado de estar dando clases en una universidad que el profesor me diga, por favor, contales a los chicos lo que cantan los argentinos. Y yo empiezo y me paran. Bueno, no, basta. No, no pueden escuchar más estas obscenidades. Esa especie de... Salimos en listas, ¿no? De revistas de deportes y otras revistas de estilo de vida. Dicen, antes de morir, experiencias deportivas que hay que hacer, es un Boca River. Pero después el Boca River es imposible, o sea, no puede ni suceder como pasó en el 2018, digamos. Es como esa casi contradictorio. Sí, exacto.
dicotomía de vivamos esto, que es el máximo sumum del estallido emocional, pero en realidad es imposible, es insostenible. Eso para mí es el fanatismo argentino del fútbol. Sí, una cosa, yo estuve esa noche en San Etienne también y fui a una gran cantidad de mundiales, es algo que celebro mucho, pero lo que me pareció de la hinchada inglesa, de hecho, he visto el partido de la Premier, que cosa te iba a preguntar, pero la inventiva de los cantos ingleses, sobre todo en el caso de la selección, es el famoso England, England, pero no sale mucho de ahí. Vos ves la inventiva de los hinchas argentinos, no solo en San Etienne, pero siempre son cantos mucho más largos que por ahí son bastante más, bueno, al menos conmueven más. Me pasa lo mismo con los hinchas españoles que salvando el España, no, como que no llegaban por ahí a elucubrar un canto más elaborado. Pero por ahí pero la pasión es muy similar. Eh, ¿y vos vas a la cancha seguido viviendo allá cuando estás en Inglaterra? ¿O vas a ver recitales, pero no fútbol? ¿Cómo es tu...? Porque ahí comparto que en los clubes las pasiones son... No sé, yo sigo mucho al Leeds por Bielsa y demás, y vos has seguido mucho, bueno, por Sebas Verón o por Facundo Saba, por los argentinos que han jugado allá, has estado mucho en contacto. ¿Sos de ir a ver los partidos también o no? Mira, hace unos años, pocos años, la Premier League empezó un sistema de acreditación bastante complicado y yo no estoy en ese sistema, digamos, porque no tengo un medio regular para cubrir partidos. O sea, te dan acreditaciones para cubrir puntualmente el partido por lo que fuera. Entonces voy mucho menos a la cancha. Cuando empecé a trabajar, podía llamar y decir, hola, soy periodista, y ir a cualquier partido era una cosa increíble y toda la vida estaré agradecida de todo el fútbol que vi en mi vida en cualquier lugar del mundo prácticamente. Pero así que voy menos a la cancha en Inglaterra, mucho menos de lo que iba. Más allá de que hace frío, de que llueve, de que estos últimos años estuve bastante más en Buenos Aires que en Inglaterra durante lo que sería la temporada de fútbol inglés y demás. Pero es interesante lo que decís de esa noche en Saint-Étienne, porque justamente eres un profesor de sociología que además es un organizador del England Supporters Association, el que me dijo, ¿qué cantan? Son divinas las canciones de ustedes. Nosotros estamos England, England. ¿Qué cantan ustedes? Y ahí yo le dije, estamos cantando Cuídate el culo, no sé, o sea, toda una sarta de obscenidades que el tipo no la podía creer. Y me pasó de nuevo ahora en Qatar, que fui invitada a unos partidos pocos por el comité organizador, cuya comunicación la manejaba una qatari, Fatma, una genia, eh, que estaba fascinada con los argentinos y me llamaron a Buenos Aires y me dijeron, vos no estás acá. No, tenés que venir a ver lo que es esto, justo antes de cuartos de final. Porque los hinchas argentinos son lo más, hay una buena onda que no se va a poder creer. Vos conociste Qatar sin este ambiente, tenés que venir. Me invitaron a conocer la maravilla de los hinchas argentinos. Y Fatma me dijo, ¿qué cantan? Y yo lo miré al inglés que también estaba en el equipo de comunicación. Le digo, yo no le puedo decir a Fatma, ¿entendés? Es una señora catarí, tiene, no sé, tiene todo un atuendo de respeto religioso. Y me dijo, sí, por favor, decime. Y justo estábamos con el tema de Francia. Y no la expresión de Fatma cuando yo traduje esa canción, no me la voy a olvidar más. O sea, fue como decirle, ese nene divino, con un chupetín y un moco que te encanta, que te parece lo más dulce que viste en tu vida, una ternura increíble, en realidad es una especie de asesino serial ¿no? de cuya boca emanan las cosas más asquerosas que nadie jamás pueda decir. Pero así todo, yo creo que bueno, se respeta. Hay también cantos ingleses que son bastante inventivos y graciosos y espantosamente insultantes al contrincante, ¿no? El fútbol genera eso, o sea, es tribal de una manera muy primitiva, entonces todo lo que pueda sacar de eje al contrincante vale, y los cantos son parte de. Yo creo que en la cultura de cancha argentina
se convirtió mucho más en parte del ritual que quizás en otros lugares, pero no sé, hay canciones, bueno, en Liverpool, por ejemplo, tienen un himno que ni siquiera es insultante o denigrante, que es Nunca caminarás solo, que realmente si vas a la cancha de Liverpool y escuchás cantar eso, se te erizan los pelos de la nuca, es emocionante como pocas veces vi algo tan increíble, ¿no? Hay algo en el coro de 60.000 o 40.000 que es realmente, digo, tiene que ver también con, es ancestral el poder del canto en unificar al humano. Pero bueno, nosotros lo hacemos de una manera bastante graciosa, creo, inventiva y además realmente linda, porque uno, o sea, no digo que todos lloran, pero la gente se emociona de verdad en la cancha, no es mentira, no es un show for export. El verdadero hincha de fútbol le llega a la entraña de su ser ese momento. Es una experiencia bastante poderosa, me parece. Sí, yo de hecho hoy es una jornada un poco compleja porque, bueno, falta el cuarto integrante que está en México, que es simpatizante del club de tus amores, el club de la Ribera. Acá Diego y yo somos de River y el querido Tapas es de Racing. Pero bueno, por ahí hay que salvar por la distancia. Pero yo me pasé toda la mañana viendo los videos del recibimiento de anoche de River contra Mineiro y me haga llorar de la emoción. Y es algo que uno no tiene mucha explicación a los casi Y en 60 video, años. claro, y además en video, o sea, imagínate estando ahí. Yo Sí. estuve. Anoche. No. Sí. Fue tremendo porque después de todo eso que no se veía nada, de repente fue impresionante, ¿eh? La verdad impresionante, quizás un poco peligroso porque hay chispas para todos lados, pero de repente, en medio de todo eso, se prendieron las luces y ya estaban los jugadores formados. Espeluznante fue. Una experiencia muy linda. Lamenté mucho no ir. Pero bueno, y la inventiva sí, yo no la he escuchado en ningún otro equipo. Y has cubierto mundiales, bueno, Francia, Estados Unidos, fuiste a Corea y Japón en el 2002 y demás, o porque asistís regularmente a los mundiales, ¿no? Mira, los mundiales me pasó, en realidad, sí, tengo amigas, colegas varones que dicen el mundial es lo que, la vida es lo que pasa entre mundiales, ¿no? Y que rigen su vida, digamos, mundial a mundial, y por ahí se perdieron el nacimiento de algún hijo, el casamiento de una hija, cosas así por los mundiales. Yo el tema de los mundiales lo tengo mucho más como una cosa que se tiene que acomodar a mi vida. Y el 94 lo cubrí trabajando en la BBC acá, no fui a Estados Unidos, pero ya estaba empezando a ser periodista deportiva y pedí ser parte, digamos, del equipo de producción y fue una experiencia muy interesante, pero me pasó, por ejemplo, que a Diego lo agarran por el doping y yo salí al aire, me habían dicho hay una noticia embargada, que es decir, cuando se sabe que es posible que algo sea verdad, pero no está recontra confirmado, entonces no se puede decir al aire. Y el productor del programa, yo presentaba, leía las noticias, me tocaba presentar, se fue y me dijo, ojo que hay esta noticia embargada, es un jugador argentino y si se confirma vas a tener que, o sea, estén alertas porque esto puede pasar. Se confirmó minutos antes de salir al aire y vino la productora del estudio, que era una chica colombiana, Aura, con el boletín y yo tenía que leer Diego Maradona fue expulsado del mundial por doping. Y yo le dije, no, eso está embargado, no se sabe todavía, no es así. Me dijo, lee la noticia, y faltaban segundos, y yo dije, no puedo leer eso, no es verdad. Y como que a mí se me quebraba la voz y ella en un momento entró hacia el estudio de grabación y dijo, Marcela, si no lees ese noticiero, que lo leo yo, pincha. Y llorando abajo de la mesa. O sea, desde 94, 98 fui a Francia, creo que nos vimos, Alex, fue increíble.
Sí. ya fui trabajando para FIFA, o sea, indirectamente haciendo la película oficial de FIFA con un equipo de filmación que en todos los partidos fue alucinante. En el 2002 no fui a Corea porque tenía un hijo muy chiquito y estaba todo armado para ir, pero bueno, no sé, 1 o 2 días antes él se agarró una laringitis, después amigdalitis, después mi marido en ese momento también se enfermó y me acuerdo de una amiga que me dijo, si hubieras ido a Corea, hubieras vuelto, porque eso es lo que hacemos las mujeres. Cuando tenés un marido y un hijo enfermo, te tenés que volver. Así que lo cubrí desde Londres y fue también muy bueno laboralmente porque, bueno, Argentina le fue pésimo, pero al mismo tiempo había mucho material, digamos, o sea, si se trata de contar historias o de enriquecer un poco el repertorio de lo que se comenta, era la selección de Bielsa, volvía Canilla, el partido contra Inglaterra fue de nuevo bastante épico, había muchos jugadores en el Mundial que jugaban en la Premier League, no solo argentinos, Forlán, por ejemplo, jugadores que yo había entrevistado, conocía, y me pareció como muy rico la experiencia de no ir al Mundial y estar al mismo tiempo ya más posicionada, porque en 94 era parte de un equipo muy grande. Acá me pidieron una columna de opinión para el editorial del Telegraph, que es un diario muy reaccionario, muy británico, después del partido con Argentina, y yo escribí que Michael Owen podría ser argentino. Que No fue penal ni en pedo, no fue penal ni en pedo, yo estaba en la cancha. lo armó, pero además había como una falta de gratitud del pueblo inglés hacia Michael Owen, ¿no? Como que todo se le dio a Beckham, que ya venía también siendo un personaje interesante desde el 98 porque fue muy hostigado, pero bueno, así que el 2002 no fui. Y el 2006, que fue en Alemania, fue como perfecto, porque fui a veces y podía volver a mi casa. O sea, fui específicamente a cosas puntuales, una cosa para la televisión, un partido, 2 partidos. Y después volví y fui a 3 partidos, pero sin esa especie de decampe que hay que hacer en un mundial, que es irse 40 días. Claro. El 2010 nuevamente no fui porque hacía poco que me había divorciado, tenía un hijo en edad escolar de 10 años, y trabajé mucho desde casa y creo que es uno de los mundiales que más disfruté también, porque, bueno, también tiene mucho que ver el tiempo, ¿no? En Londres fue un verano divino el 2010, había sol, había una parrilla argentina cerca de casa, íbamos a ver los partidos ahí, Maradona estaba brillante, era como genial. Toda la clasificatoria era como, nos teníamos miedo porque él parecía que estaba más loco que nunca y no es el famoso la tenés adentro y sigan chupando y esos brotes y parecía que se iba a morir antes de clasificar y de repente apareció en Sudáfrica con el barbijo tan de convicto, tan de moda, como decía Esteban Schmidt, y sus trajes, y era como el amor de todo el mundo. Sus conferencias de prensa no se podía entrar, o sea que verlas por internet. Ya para entonces FIFA tenía un sistema muy genial, también para los periodistas acreditados te mandan toda la información. Y la gente que estaba en Sudáfrica, que seguramente vos hayas sido, Alex, uno de ellos se quejaba muchísimo de la logística, de lo lejos que queda una cosa de otra, de lo complicado. Entonces, toda esa parte, si uno está trabajando, es agotador. Y el 2014 fui a Brasil, me encantó. El 2018 no fui a Rusia, nuevamente porque mi hijo terminaba la secundaria, iba a ir después de que él termine su último examen y Argentina quedó desclasificada. Y en el 22 fui a Qatar para cuartos y semis, y volví a Argentina para la final. Volví a Argentina para la final porque quería, en Brasil también me volví a Argentina para la final. Me parecía que no daba no estar en Buenos Aires en ese momento. Marcela, ¿viste ayer la ceremonia del Balón de Oro? No. ¿Pero te enteraste quién ganó? Sí, pero me quedé muy consumida por el tema de la española, de Jenny Hermoso y todos los debates alrededor de ese premio y de todos los temas de la mujer en el fútbol que hoy por hoy me fascinan bastante más.
Yo cubro muy poco fútbol femenino, me gustaría hacerlo más. Y creo que de hecho en el 99 fui al Mundial en Estados Unidos femenino y después nunca más. Y me quedé consumida por el tema de las mujeres y de la falta de premios y demás. Así que esto poco enchufada con las controversias del fútbol masculino. ¿Me preguntás por qué estás indignado o por qué estás feliz? No, no, porque feliz por el Dibu, no estoy ni indignado ni... Yo creo que es merecedor Rodri, en mi humilde opinión. Te quería preguntar a vos si vos crees, porque hay mucha gente que no puede creer que no lo haya ganado Vinicius. Yo creo que Rodri tuvo un año brillante y terminó coronando absolutamente todo. Quizás pienso, y eso es lo que te iba a preguntar, si vos estabas de acuerdo con que lo haya ganado Rodri o preferías que lo gane Vinicius. No. eh, Primero no vi suficiente fútbol español para decir Vinicius más que otros. O sea, Vinicius me gusta mucho, lo tengo muy presente por toda su lucha personal con el tema del racismo y demás, del racismo y es como un chico muy joven que se montó un temazo encima y creo que lo hostigan bastante. Rodri me parece un jugadorazo, creo bien ganado, o sea, no, pero también los premios eh, no significan mucho, de verdad, ¿no? Me parece a mí, en otras épocas era Messi o Cristiano y todos teníamos que estar como pendientes, qué sé yo, no me parece que importe tanto. Y si se pudieran compartir los primeros premios, me parecería mejor aún. Eh, Bueno, de no hecho sé, el de goleador se compartió claro. este año. Sí, como el botín de oro a veces se comparte en los mundiales, ¿no? Lo Mm. tienen dos. Pero, por ejemplo, Maradona nunca fue botín de oro. En el Mundial del 86 fue Gary Lineker, que se fue a su casa al En cuartos. cabizbajo en cuartos de final. O sea, no, me parece que es algo lindo. No sé si lo tienen presente a Eusebio, un jugador Sí, de claro, Portugal, Portugal. que fue el botín de oro en el 66. Y en una época yo contrataba a los jugadores para venir a hacer un programa cómico acá en Inglaterra que se llamaba eh, era un segmento en un programa que se llamaba el ave fénix del fútbol y dos comediantes recreaban una anécdota famosa de algún mundial o partido y invitaban al verdadero jugador a que venga a participar de ese chiste. Tuvimos a Quiroga, el arquero de Perú, vino Mario Kempes en un momento y en un momento venía Eusebio y yo lo contacté para negociar que venga, por ahí había que pagarles algo, había que pagarles el transporte, había que negociar. Otra vez lo trajimos a Jairzinho de Brasil. Y Eusebio llegó como a la 1 de la mañana a su avión y antes me había dicho, yo no me importa que me paguen o no, lo que sea, lo único que te pido es que me ayudes a recuperar mi botín de oro porque yo se lo presté a uno de esos cafés de fútbol, no sé qué, en un museo y no me lo devolvieron más y yo quiero recuperar ese botín. Entonces yo hablé con el manager, bueno, fue bastante una movida y el tipo llegó el avión a la 1 de la mañana y fue a buscarlo con un auto, con chofer de la productora y qué sé yo. Digo, bueno, debe estar cansado, lo llevo a su hotel y me dijo, no, el botín de oro. Y le digo, pero es la 1 de la mañana. El botín de oro o no pasa nada acá. Y nos fuimos al Rock Café, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el Fútbol Hall of Fame. Estaba en una caja fuerte, el manager tuvo que ir especialmente, estuvimos como 1 hora ahí, abrieron la caja, sacaron una cosa y de repente ahí estaba el botín de oro de Eusebio y yo dije, claro, es especial esto, ¿vale? Entiendo, porque ¿no? Fue como una especie de insólito momento. Y bueno, en ese sentido, digo, reconozco
el significado de un premio importante como un Balón de Oro, un Botín de Oro. Pero no sé, Rodri creo que tuvo una temporada excepcional, realmente. Después vi que Vinicius no estaba en París, ¿no? ¿O fue al final? No Porque fue, eso no fue fue raro, nadie. ¿no fue? No, porque el Real Madrid, cuando se enteró que Vinicius no iba a ganar, ellos tenían reservado, habían sacado pasajes para 40 personas, incluyendo el staff y equipo, porque iban a ganar al mejor equipo también. Cuando se enteraron que Vinicius no ganaba, cancelaron todo y no fue ninguno. Pero eso también es raro, ¿no? Muy. No me parece, o sea, digo, o participá del blef o no, pero... Del blef, considera que es un blef, básicamente. Bueno, sí, es que no sé, todos los premios son un poco así, ¿no? O sea, digo, A partir de que te enterás que no va a ganar, ya sabés cómo es. Si no, no deberías enterarte antes. eso también, claro. La idea es que sea sorpresa en el momento. Claro, es así. Sí, yo tengo algún premio que guardo con alta estima, desde el mejor papá del mundo por un pediatra, porque no falté ninguna entrevista médica con mis hijos, pero bueno, nada, algunos otros, yo los valoro mucho. No, está muy bien. Para- Son un mimo, una caricia. Un mimo al Digo, alma. yo valoro mucho mis Sí. premios también, y tengo muy poquitos. Pero digo, ¿real crees que sos el mejor papá del mundo? No sé. No Estoy creo cerca, ¿eh? no creo que el Balón de Oro denote que verdaderamente es el mejor jugador del mundo. No creo que refleja eso. Y no me parece que haya sido un agravio. No sé, si me lo dieran a mí dirías, bueno, acá hay gato encerrado, pero Rodri, bien por Rodri. Yo creo que sí, que es merecedor. En mi humilde opinión, es merecedor, sin ninguna duda. Perdió 2 partidos en todo el año. Cada vez que jugó en un equipo no perdía, de que su equipo no perdía. Es de Es que locos. hay jugadores que tienen ese tipo de estadísticas, ¿no? Es de Y locos. también es una manera de vivir el fútbol, es como muy aferrado a las estadísticas, a los números, a los resultados. A mí el fútbol me significa muchísimas más cosas que eso y de hecho a veces ni me acuerdo los resultados. También me evoca una frase de un libro de citas feministas que creo que era Jenny Agutter, que es una actriz inglesa de tiempos atrás, que se hizo famosa por su rol en el The Railway Children, que es una especie de melodrama de niños durante tiempos difíciles. Y ella dijo, los hombres tienen la mente tan interesante porque tienen tanto almacenado y adentro todos esos resultados deportivos y esas cosas, que no sé si es hombres versus mujeres o qué, pero hay una manera de vivir al fútbol muy aferrada a estadísticas, a resultados y a números. No es para nada lo que a mí me significa algo del fútbol, pero entiendo que es, por supuesto, en la industria lo más importante. Pero a mí si se pudiera empatar un gran torneo me parece genial. Si se pudiera siempre, digo, alabar al que mejor se desempeñó, más allá de si ganó o no, si es del equipo de uno o no, también me parecería genial. Y lo que me gusta es los instantes, porque ¿no? El momento en el que ves un tipo volando. Y después, qué sé yo, qué pasa, que como podría ser la semifinal gana Uruguay en el 2010 justamente, que el jugador ganés que vuela, así, yo a veces busco la imagen de nuevo porque quiero corroborar que efectivamente es así, el tipo se tira y después gana Uruguay y gana, estaba furiosos porque les parece una injusticia espantosa, que Uruguay son unos sucios tremendos. Bueno, qué sé yo, no es todo meritocracia, pero vos viste un tipo volando. Eso pasó porque el fútbol lo hace, o ves una especie de escena increíble que podría ser un cuadro de Van Gogh, hombros, saltos, la pelota, siempre ahí girando, no como la reina, la diosa del universo. Después, qué sé yo, gana alguno, pierden todos los demás, y hay botines de oro y balones de oro que hay que ir a buscar
a lugares recónditos a A la la 1 de la mañana. Pero bien, te cambio un segundo de ángulo, Marce, para ver un poco tu relación con el abuelo, con José Barrita y la barra brava de Boca. Y nada, en que entiendo que fue por él por quien llegaste a Maradona, pero bueno, que fuiste siendo, hace ya mucho tiempo, te mandaste a la popular de Boca, a la segunda bandeja, no sé cómo hiciste, cómo carajo hiciste para llegar a agarrarle la mano al abuelo. Se habla que tal, soy de la BBC, te quiero hacer una nota, y después tuvo una relación que entiendo, lo fuiste a visitar después a la cárcel. ¿Cómo fue un poco esa relación que tenías con él? Si puedes compartir un poco con la audiencia. Bueno, en realidad yo a la popular de Boca iba siempre. Hay varias cosas relevantes, quizás algunas personales y otras no tanto. En mi familia hay muchos varones muy bosteros y entonces yo iba mucho a la cancha con mis primos y el amor por Boca la fascinación con el fútbol me precede en varias generaciones. Digamos, mi abuelo era periodista deportivo y era de Boca. Mi papá también no iba mucho a la cancha ni era tan fanático, pero Boca significaba algo. O sea que a la popular yo iba. La otra cosa que también es un dato que a veces no lo veo mencionado lo suficiente, pero me parece sumamente relevante. Cuando yo empecé a ir a la cancha, las mujeres y los niños entrábamos gratis. Y eso realmente hacía que haya más mujeres y niños, porque yo a veces un domingo llovía, no había nada que hacer, le decía a mi hermana, que es bastante menor que yo, ¿querés ir a la cancha? Y nos íbamos las 2 horas a la cancha. Ahora es imposible pensar en hacer eso, porque primero es carísima la entrada y segundo, lo tenés que planificar y tercero, no hay otras mujeres y niños que se acercaron porque podían entrar gratis. Entonces, eso me parece que es una pérdida del fútbol, un error, eh, que eso no es más así. Pero bueno, la cuestión es que la popular yo la tenía y había empezado a hacer algunas notas de fútbol y entonces, nada, me acerqué al abuelo con mi primo de la mano, me temblaban las piernas, lo digo como si fuera normal. Me temblaban las piernas realmente y me fui permiso, permiso, permiso hasta que llegué a él, estaba así sacado y yo le dije, hola José. Y entonces quedamos en hacer esa nota que en principio era una entrevista grabada para la BBC. Él me dijo, guarda el micrófono, nena, te lo van a afanar, yo no controlo todo acá. Una voz, no me sale ahora, pero si me pongo en personaje lo puedo hacer mejor. Y al final quedamos en hacer un domingo para Clarín, porque Ricardo Roa, que era en ese momento editor de deportes de Clarín, me dijo, me gusta un River Boca desde la tribuna, hace mucho que no lo hacemos, me gusta. Y justo fue el día de la emboscada, con lo cual la nota de Clarín no salió nunca, en parte porque yo no quería cambiarla, digamos, yo había escrito una cosa de los globos, viste la coreografía, pero vi todos los preparativos, fui como 4 horas antes, me encontré con él en el estacionamiento, eh, vi toda su manera de actuar, de hablar con comisarios, con gente, de repente decían, hay un micro detenido en el puente de Avellaneda, ¿en qué comisaría está? ¿Viste? Resolvía todo, la gente venía a pedirle fotos y después de eso, digamos, yo estuve en la cancha con él hasta muchas horas después del partido y entonces yo sabía que él no había sido presencialmente alguien que estuvo en el lugar de la emboscada. Que por si, nuevamente, no sé bien quién es el público, pero por si alguien no sabe, es una fecha espantosa en el fútbol argentino donde después de que River le ganó a Boca por 2 goles en la cancha de Boca, un grupo de barra de Boca emboscaron un micro de hinchas de River en el Riachuelo, o sea, alejados de la cancha, y mataron a 2. Y había grafitis que decían 2-2, cosa que me parece repugnante y de una violencia, una sordidez increíble, pero bueno, también es parte del fútbol todo eso. Entonces, un abogado amigo me dijo, mira, vos tenés que contactarte con
con la defensa de él y decir que vos sos testigo que el tipo no estuvo ahí, porque, no, o sea, es importante eso. Al final, él tuvo un juicio y fue condenado por asociación ilícita, no por la emboscada en sí. Y los responsables de la emboscada tuvieron un juicio aparte. Pero a mí el tipo me parecía fascinante, y esa misma nota después se publicó en una publicación de derechos humanos, y después en Alemania, perdón, no en Alemania, en Holanda usaban una cláusula legal similar a esto de asociación ilícita para tratar de contener el problema que se provocaba sobre todo entre Feyenoord y Ajax. Asociación ilícita es un término legal que nosotros tenemos, sí, pero que viene de la dictadura, digamos, ¿no? Es muy difícil la asociación ilícita traspolado al fútbol. Pero bueno, así que lo fui a visitar un par de veces en la cárcel y la verdad es que le tengo mucho aprecio en muchos niveles, si bien considero que era un gángster verdadero y un criminal. Y de hecho, antes de acercarme a entrevistarlo y demás, yo ya tenía amigos o conocidos en mi círculo, en nuestra generación, por así decirlo, que por ahí le compraban drogas a la barra de Boca o tenían algo que ver, o incluso anterior al abuelo Quique, al que el abuelo derrocó y demás. Pero durante muchos años esa especie de colorido del gangsterismo y de la violencia y de la criminalidad de las barras era como muy fácil de colocar esas notas, ¿no? Después cambié de tono, muchos años después, de decir, esto no puede ser. Un poco lo que decíamos de la Libertadores del 2018, o sea, hay un punto en que es insostenible, o sea, no podemos festejar por un lado esto que nos parece tan simpático y al mismo tiempo estar horrorizado de lo que en realidad está significando, ¿no? Yo ahora tengo una postura mucho más, no sé, moral, si uno quiere, o sea, juzgo. En ese momento no juzgaba, todo me parecía fascinante y raro y lindo. Esto es lo más lindo que hay en el mundo. Me acuerdo el día que fui con ellos que había uno más mayor, más serio, que como que le dijeron que me cuide y que había sido combatiente en Malvinas. Y en un momento yo le dije, no, es similar ser soldado a esto, porque era muy organizado, ¿no? Cómo saltaban los globos en cierto momento, la pólvora amarilla y oro en el otro minuto del túnel. Todos tenían un rol, el despliegue de los trapos más grandes. Y él me dijo, estás completamente loca, no sabes lo que es ser soldado, la guerra no tiene nada que ver con esto. Bueno, Marcela, se nos va el tiempo, lamentablemente podríamos estar hablando horas, así que bueno, gracias por prestarte a charlar con nosotros desde Londres, un lujo tenerte en Penal Sin Barrera y ojalá podamos repetir esta charla en algún momento que puedas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Penal Sin Barrera, una propuesta diferente con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.